Hello, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. No en la plataforma de YouTube, pero en TikTok sí me habían estado comentando que investigara un poco acerca de la desaparición de Jacobo Grinberg. Y es que, bueno, mucho se ha dicho acerca de la desaparición de Jacobo desde un punto de vista místico, pero desde mi punto de vista, este es uno de los casos criminales más grandes que ha ocurrido en nuestro país. Así que prepárense para ver este caso desde ese punto, meramente criminal, y no como un misterio romantizado porque eso no es. Así que pues sin más, comencemos. Para dar un poco de contexto, comencemos con que Jacobo Grinberg Silverberg nació un 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Jacobo fue un neurofisiólogo, psicólogo y escritor mexicano de origen judío lituano, quien hoy en día es una de las figuras más conocidas por su fascinante y enigmático trabajo, pionero en la intersección entre la ciencia y la conciencia. Desde el punto de vista académico, Jacobo Grinberg estudió psicología y fisiología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de esto, y ojo aquí porque es un detalle muy importante, Jacobo se doctoró de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos bajo la tutela del prestigioso psicofisiólogo John E. Roy, donde se especializó en el estudio de la actividad eléctrica del cerebro. Su trabajo científico estuvo profundamente influenciado por experiencias con chamanes mexicanos, en particular con Pachita, que era una curandera a quien estudió desde una perspectiva meramente científica. Brevemente les voy a mencionar algunas de sus aportaciones científicas. En primer lugar, nos encontramos con la teoría sintérgica. En segundo lugar, nos encontramos con la investigación del chamanismo desde un punto de vista meramente científico. En tercer lugar, Jacobo fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, conocido como INPEC. Lo creó en 1987 para investigar precisamente los fenómenos como la telepatía, la meditación, la sanación, siempre buscando un puente entre la ciencia moderna y lo que conocemos como tradiciones ancestrales. Además de esto, Jacobo escribió más de 50 libros, incluyendo textos científicos, relatos de sus experiencias con Pachita y obras de autoayuda y psicología. Hasta este punto podríamos definir que Jacobo era realmente un genio. Sin embargo, para algunas personas era considerado como un hereje dentro de la comunidad científica, debido a su intento por validar científicamente fenómenos que todavía hasta hace poco se consideraban como paranormales. Ahora sí, nos vamos a introducir a la desaparición de Jacobo y a las teorías. Para esto me voy a basar en preguntas clave que vamos a ir respondiendo conforme avance el caso. Pues bien, Jacobo Grinberg desaparece el día 8 de diciembre de 1994 en la Ciudad de México. Para ese momento, Jacobo tenía 48 años de edad. Cabe destacar que Jacobo tuvo dos matrimonios. El primer matrimonio con Tona Martínez y con ella tuvo dos hijos. El segundo matrimonio inició en 1984 y culminó cuando desapareció en 1994. Este matrimonio fue con Diana Laura Gerson. Cabe destacar que con ella no hubo hijos en común. Entonces, hoy sabemos que Jacobo desapareció un 8 de diciembre de 1994. Sin embargo, por razones que desconocemos, él fue reportado hasta el día 12 de diciembre por su esposa Diana Laura Gerson, quien reportó la desaparición ante la fiscalía. Y con este dato quiero decir que empezamos fuertes, porque aunque parezca que es algo muy común, no sé qué persona reporta la desaparición de su pareja 4 días después. De hecho, la última vez que se supo de él fue cuando salió con su vehículo de su casa en Coyoacán con rumbo a un laboratorio que estaba ubicado en la universidad en donde trabajaba, en este caso en la UNAM. Entonces, es raro. Es raro que mi pareja no llega, es raro que no llega a dormir una noche, dos, tres,
Es bastante raro. Se dice que para el 12 de diciembre su círculo cercano había organizado una fiesta para festejar su cumpleaños, ya que efectivamente su cumpleaños fue el 12 de diciembre, el mismo día en el que se reportó ante las autoridades la desaparición, ya que fue muy raro que no se presentara este evento debido a que él solía ser muy puntual en sus compromisos, además de que fue sumamente extraño que no avisara sobre su ausencia en ese día específico. Su coche fue encontrado abandonado cerca de la zona de Tlalpan. No se llevó dinero, no se llevó identificaciones, pasaporte ni sus lentes, de los cuales dependía íntegramente por su alta miopía. Alguien que desea irse de forma planeada no deja sus artículos abandonados y mucho menos algo que es indispensable para su vida cotidiana, como por ejemplo sus lentes. A pesar de la poca investigación que se hizo, nunca se encontró su cuerpo, no se encontraron restos y no hubo ninguna prueba concluyente. Sin embargo, sí encontramos muchas pruebas circunstanciales. Gracias a todos estos hechos que te acabo de narrar, es que se pudieron plantear algunas teorías. Y aquí iniciamos con las preguntas clave. En primer lugar, ¿quién era su familia? Se sabe que los padres de Jacobo Grinberg eran judíos de origen polaco que emigraron a México, muy probablemente huyendo de la persecución nazi en Europa durante las décadas de 1930 o 1940. Sus padres huyen en 1940 y él nace 6 años después en México en 1946. Su padre se llamaba Salomón Grinberg y su madre Sara Silberbaum. El hecho de que sus padres fueran inmigrantes tuvo para él un impacto significativo, ya que él creció en un entorno en donde se hablaban múltiples idiomas. Por ejemplo, el yiddish, polaco, además del español y posiblemente el inglés. Esta herencia cultural diversa sin duda influyó en su perspectiva acerca del mundo, que más tarde lo llevaría a buscar puentes entre la ciencia y el conocimiento indígena. Con esta pregunta quiero llegar al punto de que si entonces su familia era bien acomodada. Pues aunque no hay una declaración explícita que diga que la familia de Jacobo era adinerada, hay algunos indicios que sugieren que él provenía de una situación económica bastante confortable y muy probablemente venía de una clase media alta o incluso de clase alta. El hecho de que Jacobo tuviera acceso a una educación superior e incluso de posgrado, lo cual no era tan común en México para ese entonces, sugiere que la familia posiblemente sí tenía buenos recursos económicos. Y no solo eso, sino que Jacobo tenía una educación de élite, porque además de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió doctorados y estancias de investigación en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Esto implica que necesitaba bastantes recursos no solo para viajar, sino para mantenerse ahí y estudiar durante unos años, algo que en esa época estaba al alcance de muy pocas personas. Otro punto que vemos acerca del dinero es que gran parte de su vida él se dedicó a la investigación científica en áreas como el estudio de la conciencia, que no son exactamente lucrativas, es decir, no son áreas que precisamente te dejan dinero. Entonces creemos que tenía algún tipo de poder económico o adquisitivo para poder dedicar tiempo a esas investigaciones que no le estaban dejando dinero, a menos que alguien lo estuviera patrocinando. Incluso Jacobo necesitó recursos para crear su propio instituto, porque crear y mantener un espacio independiente como el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia requería un buen financiamiento. Estos puntos nos acercan más a la conclusión de que Jacobo sí pertenecía a una clase social educada y con suficientes recursos económicos para proporcionarle a su hijo una educación de primer nivel y apoyar tanto directa o indirectamente su carrera como investigador independiente. Casi con seguridad su familia era burguesa o era profesional acomodada. Segunda pregunta clave: ¿cómo conoció a su segunda esposa? Esto es importantísimo. Se sabe en base a estadísticas
que en cuanto ocurre pues algún tipo de desaparición, los primeros sospechosos suelen ser las parejas. La historia de cómo se conoció Jacobo y Diana es públicamente menos conocida, ya que Jacobo era muy reservado con su vida privada. Sin embargo, por relatos de amigos y de colegas, se sabe que Jacobo conoció a Diana a principios de la década de 1980 en un contexto académico y profesional. Se dice que Diana, además de ser psicóloga, era investigadora y que mostró gran interés en el trabajo de Jacobo, a tal punto de que comenzaron a relacionarse de manera sentimental. Se dice que Jacobo no solo encontró en Diana a una compañera, sino que además encontró a una colaboradora y colega que comprendía la profundidad y el alcance de sus investigaciones. Esto es muy importante, porque entonces estamos hablando de que Diana tenía acceso a ciertos conocimientos que compartía con Jacobo. No desconocía de su trabajo, no desconocía de su vida, no desconocía de los alcances de sus experimentos. Diana estaba muy bien informadita acerca de lo que Jacobo estaba haciendo. De hecho, Diana trabajaba para el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, el centro que Jacobo había fundado para estudiar los fenómenos como la telepatía, la meditación y los estados alterados de conciencia. Ojo. La señora tenía acceso a toda esa información. Además de tener la información de su vida, además de tener la información de su trabajo, tenía la información de su vida, de su historia, de sus avances y posiblemente de sus futuros proyectos. Después de la misteriosa desaparición de Jacobo en 1994, Diana mantuvo un perfil muy bajo, alejada completamente de los medios de comunicación, viviendo una vida de bastante privacidad. Tanta fue su privacidad que no existe ni una sola entrevista pública o relatos detallados acerca de su relación o cómo se conocieron exactamente. Raro, no solo para una esposa, sino para una mujer altamente preparada que por supuesto pudo haber hecho muchísimo más para buscar a su esposo, no solo en medios locales, sino nacionales. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Hubo noticias sobre el caso? Esta precisamente es una de las partes más inquietantes y centrales del misterio que rodea la desaparición de Jacobo, porque aunque hubo una cobertura, esta fue mínima. Fue extrañamente silenciosa y rápidamente eclipsada. La atención a este caso fue desproporcionadamente pequeña para un caso de tal magnitud. Desafortunadamente, en ese año en específico ocurrieron una serie de eventos en nuestro país que tal vez pudieron desviar la atención a otro tipo de noticias. Por ejemplo, en ese año ocurrió el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Además de que en ese año había elecciones presidenciales. Todo ese año estuvo marcado por la campaña, por las tensiones políticas, etc. Sin embargo, pues muchos de esos hechos ocurrieron a inicios de años. Es decir, que para el mes de diciembre, mes en donde desapareció Jacobo, este caso debió tener muchísimo más relevancia, la cual no tuvo. No era un señor desconocido. Tenía alumnos, tenía amigos, tenía familia, tenía colegas, tenía esposa, etcétera. Además, me parece bastante extraño que se comenzó a correr la voz de una teoría la cual dictaba que tal vez se había ido de manera voluntaria. Esto hizo que las autoridades y los medios pues trataran más este caso como algo, como una ausencia voluntaria, más que una desaparición forzada. ¿De dónde vino ese rumor? Nadie lo sabe. Entonces, al no haber un crimen claro, como por ejemplo un secuestro o un asesinato sin cuerpos, sin testigos, la investigación policíaca no tuvo por dónde avanzar. Ahora, por parte de la UNAM sí hubo una reacción inicial, por ejemplo, por parte de sus colegas y alumnos que organizaron marchas, protestas, exigiendo su localización. Sin embargo, la respuesta institucional fue bastante limitada y el caso se estancó de manera rápida.
La UNAM, como toda mega institución, es burocrática. Entonces, sin pistas, sin un caso policial y con las hipótesis que estaban saliendo, la institución no supo o no quiso presionar más allá de los primeros esfuerzos y es de esta forma que se quedó estancada. Raro. Pero ojo aquí que Jacobo no solo trabajaba para la UNAM. Jacobo tenía acceso a Estados Unidos de manera profesional y esto no fue relevante para la desaparición. Se sabe que Jacobo tuvo una relación importante con Estados Unidos, específicamente con su comunidad científica. Esta conexión fue crucial para su formación y para el desarrollo de todas sus ideas. No solo tuvo estudios de posgrado, sino que realizaba estancias de investigación en ese país. De hecho, Greenberg viajó a Estados Unidos para realizar estudios de doctorado y se sabe que estuvo en la ciudad de Nueva York y se sugiere que el trabajo que realizó en estancias de investigación fueron de primer nivel en el campo de la neurociencia y la psicofisiología. Incluso trabajó para algunos científicos destacados, como por ejemplo Carl Pribram, David Bohm y Stanley Krippner. Entonces Greenberg no fue a Estados Unidos a estudiar temas convencionales, fue específicamente a sumergirse en estos centros que durante los años 70 y 80 estaban empujando los límites de la ciencia para estudiar fenómenos no ordinarios como por ejemplo el estudio de la conciencia. Incluso en sus años de mayor producción, Jacobo regresaba a los Estados Unidos para presentar sus hallazgos. Asistía a congresos, asistía a conferencias internacionales sobre psicología, neurociencia y el estudio de la conciencia para presentar los resultados de sus mediciones, como por ejemplo el estudio que hizo a Pachita. Y aunque la mayor parte de su trabajo era escrito en español, su investigación sí era conocida y discutida en círculos especializados de Estados Unidos, principalmente por el intento de cuantificar lo imposible de medir. ¿Esto quiere decir entonces que Jacobo no era un agente encubierto? La idea de que Jacobo fuera pues algún tipo de agente de cualquier gobierno u organización en un sentido tradicional de espionaje es altamente improbable. Que Jacobo no solo publicaba sus investigaciones, sus obras, sus ideas, sino que además hacía su aparición en algunos medios de comunicación y ningún tipo de agente haría algo por el estilo, mucho menos publicar sus estudios. Su perfil se puede decir que era demasiado alto como para analizar la teoría de que tal vez era un agente que cumplió con su misión y se tuvo que retirar. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta. Si Jacobo no era un agente, ¿tal vez Diana pudo ser un agente? La respuesta es sí, sí hay una posibilidad, porque la forma de conocerse no es que a Diana la conociera de antes, no es que sabía de su vida anterior, de su familia, etc. La vino a conocer en un momento y lugar específico bastante conveniente. Y aquí va un dato bastante perturbador, y es que Diana, poco tiempo después de la desaparición de Jacobo, sufrió un colapso nervioso que la llevó a ser internada en una institución psiquiátrica. Y este hecho es fundamental por varias razones. En primer lugar, eliminaron a los testigos clave, que en este caso era Diana. Ella era la persona más cercana a Jacobo, era quien mejor conocía no solo sus rutinas, sino sus preocupaciones inmediatas antes de desaparecer. E incluso también puede ser que sus proyectos y cualquier tipo de amenaza que en ese momento Jacobo estuviera enfrentando. Que esto hizo imposible que Diana declarara y ayudara en la investigación debido a su supuesto estado de salud. Entonces, su incapacidad para declarar o ayudar en esta investigación dejó un vacío totalmente irreparable. Cualquier pista que ella pudo haber proporcionado desapareció para siempre. Este colapso puede ser interpretado de dos formas, como una reacción natural o más como algo sospechoso, porque pues para los teóricos es demasiado conveniente de que este internamiento la dejara completamente fuera de la investigación. Además de que ella no pudo
más bien no quiso hablar públicamente sobre el caso, nunca dio entrevistas, nunca lideró ninguna campaña pública para encontrar a su esposo y, por cierto, desapareció por completo de la vida pública. Se dice que para ese momento Jacobo le había comentado a un familiar cercano que la relación con Diana ya era insostenible, a tal punto de que él tenía que dormir en su vehículo porque le tenía miedo. Lo inquietante es que Jacobo nunca profundizó en más detalles acerca de esta relación que ya no era sostenible con Diana, pero esto descarta a Diana completamente como una víctima colateral. Esto la pone en una situación bastante difícil y se abre la puerta a varios escenarios, como por ejemplo un crimen pasional, un celo profesional o intelectual, o problemas de salud mental que no se habían diagnosticado en Diana y que pudo haber sido parte de un patrón o conducta que Jacobo ya estaba percibiendo como amenazante. Para mí, en este caso criminal, la principal sospechosa de esta investigación sería Diana, su esposa. Diana pudo haber estado directa o indirectamente involucrada en la desaparición y el colapso puede ser interpretado como una culpa, un remordimiento, o tal vez de esta forma fue que se liberó totalmente de una investigación en contra de ella. Después de ella no hay más testigos de lo que ocurría dentro de su matrimonio y esta pieza pudo ser indispensable para saber en dónde se encontraba, para buscarlo, tal vez tener algunos lugares en donde buscarlo, pero el retiro voluntario de ella nos dejó sin herramientas de investigación. Además, se sabe que en cualquier investigación sobre alguna desaparición, la pareja sentimental siempre va a ser la primera opción y siempre van a ser los principales sospechosos, precisamente por la proximidad, el acceso y el conocimiento íntimo de la víctima. Además, nos preguntamos a qué le tenía miedo. Miedo a su estado emocional, o tal vez miedo a que ella le hiciera algo a él, o miedo a que alguien o algo a través de ella pues lo dañara. Por ejemplo, alguna institución más grande que quisiera silenciarlo a través de ella. Se sabe que Jacobo no tenía enemigos, era un estudioso sin problemas con la gente, era culto, era una persona educada, y esto solo nos deja con enemigos más grandes y poderosos o más íntimos, como puede ser su esposa. Incluso se puede manejar la teoría de una conspiración a dos niveles. Alguien poderoso que quiso silenciar a Jacobo a través de Diana, ya que aunque Jacobo era un investigador bastante amable, sí representaba una amenaza para ciertos sistemas de poder. No era una amenaza política directa, pero sí era algo más profundo, era una amenaza al control de la realidad misma, ya que Jacobo estaba demostrando con instrumentos científicos algo que la ciencia oficial pues no pudo. Él manejaba investigaciones sobre telepatía, sobre sanación a distancia, sobre la latiz, y esto voltea de cabeza toda la física, la neurociencia, la medicina moderna. Básicamente hay personas que sí protegen esos intereses, aunque no lo crean. Esto suele ser una pesadilla para una industria que depende de vender pastillas, y también lo es para cualquier agencia de inteligencia interesada en el control mental, como por ejemplo el MK Ultra de la CIA, que justamente estaba experimentando en ese momento, pero con alucinógenos, ya que agencias como la CIA tienen un historial largo y documentado de intereses en los estados alterados de conciencia, así como la percepción de la realidad. Y ojo aquí, que si Jacobo triunfaba, él se iba a convertir en el hombre más valioso del mundo para esas agencias. Por cierto, se sabe que Jacobo estaba escribiendo un nuevo libro que algunos describen como su obra maestra, la cual era la culminación de su teoría sintérgica. Se dice que en esta obra él estaba intentando unificar todo su conocimiento, la neurociencia, la física cuántica, la sabiduría chamánica, para presentar una nueva prueba definitiva de la existencia de la latiz y el potencial ilimitado de la conciencia humana. El manuscrito obviamente nunca apareció, o sea, su borrador, lo que para muchos es una prueba de pues que su desaparición no fue voluntaria. La perfección y el encubrimiento de este hecho nos hace pensar que fuerzas muchísimo más grandes y algunas organizaciones aseguraron que el caso nunca se resolviera y que obviamente su obra final
nunca saliera a la luz. El último testigo reportado que vio a Jacobo fue un despachador de una gasolinera Pemex en la calzada de Tlalpan. Este testigo aseguró que lo vio comprando cigarrillos en la mañana el día que desapareció para siempre, y pues esta sería la última pieza del rompecabezas antes de que el cuadro completo se vuelva completamente oscuro. Hasta aquí el caso de hoy. No tengo una conclusión, tengo una teoría, la cual es que Diana estuvo involucrada, pero pues igual hay algunas personas que creen que desapareció de manera voluntaria. Yo creo que Diana estuvo involucrada de muchísimas formas y creo que convenientemente fue eliminada de la investigación. Hasta ahora el caso sigue abierto, pero no han aportado más pruebas, no hay alguien que continúe con esta investigación, y pues de saber algún dato más, posiblemente estaré haciendo otro video. Díganme ustedes qué opinan, díganme si cometí un error, no sé, tal vez en algunos detalles, ya que pues podría aclararlo o corregirlo. Y con esto me despido, nos vemos en un próximo video. Chao.